Maxi Lecky por Radio Sónica. Once y cuarto de la mañana en la República Argentina. Nos vino a visitar a nuestros estudios aquí en el streaming de Sónica Silvia Saravia, que es dirigente nacional de Libres del Sur. Va a charlar, conversar como lo hace muchos años con nosotros, en un marco y en un contexto especial. Yo te contaba hoy a la mañana bien tempranito de la marcha que está convocada para el 7 de agosto, teniendo que ver con el Día de San Cayetano, la iglesia, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, la oposición también, o parte de la oposición, el peronismo, y bueno, un movimiento en la calle que tal vez no se ve, o al menos es mi percepción, ahora se lo voy a preguntar a Silvia, fuertemente, pero tal vez en las bases o en lo que subyace sí se ve la angustia, el enojo, la desazón. Bueno, vamos a charlar de todo esto. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bueno, ¿qué estás viendo vos en la calle, en la sensación de la gente, en los barrios, en tu ámbito, no? Mira, yo estoy viendo que hay un impacto muy fuerte de las consecuencias directas de las decisiones que tomó Milei. Uh-huh. Y en algunos casos, y en muchos casos, que son irreversibles, ¿no? Porque para las personas que no tienen para comer como corresponde, para quien no tiene para comprar la medicación que corresponde, para quien no puede hacerse atender médicamente como corresponde, bueno, evidentemente ese impacto en muchos casos es la muerte. Y hay que decirlo porque pareciera que, bueno, hay que esperar, hay que transitar. Sí, creo que eso ya nos los han dicho varios, ¿no? Uno dijo en su momento que pasara el invierno, otro dijo que se veía la luz al final del túnel. Bueno, la verdad es que siempre reciclan ese discurso. Lo que no se toma en cuenta es las consecuencias de ese discurso, que son consecuencias tremendas. Uh-huh. Bueno, basta caminar un poquito por la calle, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en las ciudades de las provincias, en el conurbano bonaerense, la cantidad de gente. El parate de la actividad económica, ¿no? Que vos caminás, yo siempre lo digo porque, viste que Congreso dicen que es como el barrio típico de clase media porque divide, digamos, lo alto de, digamos, zona sur de zona norte, y vos ves el parate de la actividad económica de esta zona, es impresionante, ¿eh? Vas a caminar por Uruguay, por Libertad, por Rodríguez Peña, que antes eran, digamos, calles con un importante tráfico de gente caminando, paseando, yendo hacia Corrientes, y ahora está parada. Maxi, parada. Como si los negocios vacíos cada vez son más. Parada. Las persianas bajas son cada vez más. Bueno, eso sumado a mucha más gente en situación de calle, ¿sí? Mucha más gente pidiendo, que quizá no esté en situación de calle, pero sí está pidiendo, vendiendo. La cantidad de manteros y manteras improvisados en las plazas, en los parques, que realmente cada vez es más grande. Yo veo lo que pasa ahí en el Parque Los Andes, en Chacarita. Es impresionante cómo crece esa feria. Bueno, el intercambio de cosas. Hoy también pensemos que muchas de estas cuestiones se mueven por las redes sociales, sí, ¿no? El intercambio por Facebook. Bueno, pero no alcanza, está eso potenciado más lo que ves en las plazas. En todos lados se arman ferias. Bueno, me parece que hay un nivel de rebusque que se está intentando, pero bueno, ese rebusque choca contra una pared, que es una decisión de hacer un ajuste monumental. Quizá el propio presidente, ¿no?, reivindica eso y dice, bueno, soy el que hice el mayor ajuste de la historia. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, no? Las consecuencias sociales y la consecuencia también en los vínculos, porque me parece que esa es la otra cuestión que aparece muchísimo. Yo soy docente en 2 escuelas secundarias, los pibes están pasando muy mal, y lamentablemente lo que sí vemos que avanza en los barrios es la red de narcotráfico, porque, bueno, es parte de la supervivencia para muchas familias, ya no estoy hablando solo de los jóvenes. Y bueno, y al mismo tiempo la retracción de las fuerzas de seguridad o la complicidad en muchos casos, bueno, hace que ese sea, digamos, lo que avanza en el barrio. ¿Y vos qué sentís? ¿Que hay una exigencia oculta tal vez por parte de la gente para reclamarle al gobierno? ¿No hay ganas? Sí hay ganas, es un momento de transición porque todavía son pocos meses, pero digamos, por eso te pregunto por la calle, por el timing de la calle, ¿qué ves?
Bueno, nosotros desde enero que salimos a la calle siempre hablando de algún tema. Inicialmente fue la anulación del DNU 7023, que ahora se volvió a retomar, la CTA Autónoma lo tomó y nosotros somos parte de esa campaña. Después la discusión sobre el tema de los precios fundamentalmente de los alimentos. Te doy una primicia, en los negocios del conurbano nos dio casi 4,5% la inflación en este último mes. Que estaban diciendo que iba al 3. Que dicen que es la más baja de toda Exactamente, ya nos dio 4,5. En realidad lo que vemos es una parte importante que está muy enojada, ¿no? Pensemos que a Milei, sobre todo en el conurbano bonaerense, no ganó Milei, digamos, ¿no? Milei salió abajo, digamos, de Massa. Entonces ahí hay un porcentaje importante de la población que ya venía en pie de guerra con Milei y consolidó lo que pensaba, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés la mitad de la población enojada ya y ya posicionada en contra de Milei desde antes. Y después tenés el porcentaje de gente que lo votó, que fue un porcentaje muy importante, que está entre... Si querés, sorprendida, ¿no? Porque muchos realmente creían de que iban a cobrar en dólares, que el ajuste iba a ser sobre la política y no sobre ellos. Bueno, un montón de cosas que Milei había dicho que bueno, que quizá había un momento de transición, pero que era una B corta, que ya estábamos tocando fondo y ya salíamos rápido. Bueno, un montón de cosas que la perspectiva se ve que no es esa. Entonces hay una combinación entre frustración, enojo también, tristeza y angustia, mucha angustia, porque, a ver, la plata no alcanza. La plata no alcanza y bueno, recién antes, fuera del aire, decíamos el tema de que cada vez hay más despidos. Esto se siente muchísimo porque se sintió inicialmente muy fuerte en la construcción. Cuando la decisión de detener la obra pública, ya en diciembre empezaron a rajar y suspender un montón de gente, pero bueno, sigue habiendo situaciones de despidos en fábricas. En el Estado. En el Estado, por supuesto, pero me parece que, bueno, comercios que cierran, porque esto que vos decías recién, de que ves menos movimiento, montón de comercios que terminan cerrando. Entonces, bueno, esa situación creo que es, como vos decías, una especie de transición. Y yo no veo que no esté pasando nada. Qué sé yo, el otro día hubo una movilización bastante importante reclamando contra los despidos que se dieron en el Hospital Posadas. Sí. Después nosotros estamos saliendo todos los viernes con la campaña La Peor Violencia es el Hambre, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel. Hay un montón de grupos también allí, nucleados, discutiendo con otros sectores y presentamos un proyecto de ley por la emergencia alimentaria. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que se están dando que quizá hoy no tienen la contundencia de ser una única voz, ¿no? Como sucedió quizá con la protesta por las universidades públicas. Ahora, está bien, ese es el diagnóstico. Si vos le preguntás a alguien del gobierno, el gobierno no te niega que la situación o de crisis o que la gente la está pasando mal, no te lo niegan, por el contrario. Ahora te dicen, esto no es culpa nuestra, es consecuencia de los años del peronismo, que rompieron todo en la Argentina. ¿Vos qué decís? Bueno, que es difícil sostener ese discurso cuando tenés, por ejemplo, una ministra como Peto Velo, que lo que hizo fue tener acopiado millones de kilos de alimentos y no los reparte. O que tiene convenios internacionales y no los termina de ejecutar. Algo que no solamente se vuelve en contra de ella como gestora o como no gestora o como mala gestora, sino también en contra del propio país, porque cuando uno no ejecutas esos convenios, ese dinero, además te multan por no hacerlo. Entonces, bueno, la verdad que la gestión deja mucho que desear en distintos planos, en lo que pasó con el salario mínimo vital y móvil, en la decisión que tomaron, en haber suspendido el FONID, por ejemplo, respecto de los docentes, en esta cuestión de los alimentos que, a ver, se denuncian entre ellos mismos, ¿no? Porque puso un secretario en cargo de Niñez y Familia, Pablo de la Torre,
se va Pablo de la Torre y ella dice, no se va, se fue, lo ¿Ustedes eché. como organización social llegan a Petovelo, pueden hablar con ella? ¿Intentaron? ¿Han mandado notas? ¿Han tratado de llamar por teléfono? No, a ver, tratado sí. Es más, ellos nos han puesto varias veces distintos interlocutores. Okay. La única vez que se la vio a Petovelo fue aquella vez que salió de su oficina, de sus oficinas a decir que hagan una fila. Y bueno, después hizo una fila y se había ido. Ella no estaba. No hay... O sea, el diálogo que hubo fue con interlocutores que ellos pusieron, pero que no... La mayoría de ellos nunca fueron funcionarios formalmente, que además muchos de ellos nos decían, bueno, tengo mi oficina así pelada porque me dijeron que me van a nombrar, pero no lo sé. No, bueno, está digamos, con esa gente nosotros nos juntamos de todas maneras, le dimos la información que nos pidieron. De hecho, hasta hoy, hasta la semana pasada, estuvieron haciendo auditorías sobre los comedores, o sea, hablan con nuestras compañeras, hablan con los vecinos, le preguntan cuántos trabajan, cuántos pibes comen, cuántos adultos comen, o sea, eso sigue estando, Okay. ese tipo de visitas las siguen haciendo, pero sin respuesta concreta. ¿Y cuánta realidad hay en las noticias que a veces se conocen en algunos medios que dicen detrás de la comida que se da o de la asistencia social hay irregularidades? Como por ejemplo el otro día sabíamos lo de Pérsico, lo de algún otro dirigente. ¿Eso es real? ¿No es real? ¿No son organizaciones que los tocan a ustedes? ¿Hay que diferenciar entre las organizaciones? Contame un poco qué pensás al respecto, o también son noticias dirigidas. Mira, la primera reflexión es que este gobierno no tiene intención de abrir una asistencia como corresponde. ¿Por qué lo digo? Porque incluso con los que firmaron convenio, como esa Siera de las iglesias evangélicas o Cáritas, que representa el sector de las iglesias católicas, han dicho que ellos no tienen la capacidad de reemplazar el entramado social de comedores y merenderos que hay en todo el país. O sea, ellos mismos, que sí han tenido diálogo, lo han planteado públicamente. Después, si uno tiene la intención de que las cosas funcionen bien, bueno, vas a hacer una visita, las cosas funcionan bien y entonces te apoyo, seguís asistiendo. Bueno, esto es algo que no sucedió. Entonces, nosotros nos permitimos desconfiar de todo eso que anda circulando. De hecho, mira, ha habido montones de allanamientos que han sido muy violentos, muy espectaculares, si querés, y después a las mismas personas que allanaron las terminaron dictando falta de mérito. Digo, porque eso son cosas concretas, sucedió la semana pasada. Los allanamientos fueron violentísimos, hechos de madrugada, había niños y niñas muy chiquitos en esas casas, a los papás le pusieron un caño en la cabeza, en otro caso entraron totalmente sin identificación para hacer un allanamiento, tanto que una vecina tuvo que salir a decir, che, miren, me parece que están robando en la casa al lado, y entonces entró la policía de la ciudad, toda armada, y los que estaban haciendo el allanamiento eran los de la Federal. La propia persona a la que estaban allanando salió a decir, no, paren, no se agarren a los tiros. O sea, esas mismas personas son las que fueron, se les dictaron en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés el barrio como para...? Sí, no sé exactamente el barrio, pero está en la causa, digamos, que se está tramitando hoy, y son personas que han sido, que se les dictó la falta de mérito. Por eso, viste que también son informaciones que muchas veces se cuentan y después no se termina contando cómo terminó. Bueno, por eso, pero fue la falta de mérito que se dictaron la semana pasada, no son situaciones menores, porque lo mismo sucede en la causa de que tiene aquí en Quilmes Armela. Hicieron montones de allanamientos y bueno, encontraron un lugar con una situación irregular, entonces todos tienen el manto de sospecha. No, digan que encontraron un montón de lugares que están funcionando, que la gente participa, que se está cocinando, y ellos tampoco apoyan eso. Entonces, por eso digo, me parece que hay una búsqueda de tener titular para los grandes medios, para los medios hegemónicos, y después es el gobierno de si pasa, pasa. Si la fake news fue, digamos. Y bueno, ¿y qué es lo que queda instalado? Tampoco es algo nuevo, ¿no? El miente, que algo que quedará, tampoco es nuevo, y me parece que estamos siendo víctimas de esto, no solamente las organizaciones, toda la sociedad.
Y eso creo que es lo más peligroso. Contale a la gente qué está pasando en los comedores a nivel ya asistencia, dijiste, pero ¿qué le pasa a la gente cuando llega a un comedor? ¿Qué tipo de gente llega a un comedor? ¿Es la gente de siempre? ¿Hay más gente? ¿Cuál es el sentimiento del que va y pide un plato de comida o pide la asistencia para su hijo? Bueno, voy a tratar de resumirlo en un caso concreto, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en un barrio en Retiro, una compañera vecina es la que organiza el comedor, ¿no? Entonces, digo también esto, ¿no? No es solamente el que viene a comer, sino quién está organizando y poniéndose al hombre el comedor. Son familias que también la están pasando muy mal, pero que la organización, la experiencia dice que cuando vos haces una olla, en una olla quizá pones lo mismo, pero comemos más. Entonces, esa cultura que afortunadamente se sigue sosteniendo en nuestro país y que tiene una tradición muy de muchísimos años, bueno, viene a comer una persona en situación de calle. Y esa persona en situación de calle, además, con un hijo discapacitado. Entonces la compañera le dice, mira, te hacemos un lugarcito en el comedor, porque era época de frío. Y bueno, y coincidió con que íbamos precisamente a reclamar que llegaran los alimentos a Olivos, ¿no? Y bueno, y nos movilizamos a Olivos, y en un momento la policía, sin ningún tipo de, digamos, no era una marcha totalmente pacífica, donde tampoco se mostró, algunos medios lo llegaron a mostrar, pero que había vecinos de esa zona, que uno dice, la zona norte del conurbano, no, vecinos de esa zona que venían, nos abrazaban, nos decían, le estamos pasando muy mal. Yo la verdad es que ligué de esos abrazos por lo menos 3, cosa que me sorprendió, porque uno va con todo el prejuicio de cómo es la ciudad. Claro. Y personas que viven, o personas que de arriba de un ¿cómo se llama? De un balcón, te saludan, te aplauden, sacan una bandera argentina. Y bueno, y en un momento la policía vino, nos apretó contra los caños que tiene el Metrobús. Esta compañera se desesperó, y bueno, y entró en convulsionó varias veces. Yo terminé con ella en el hospital. Ahora, es un conjunto de situaciones. Es quién se pone el hombre al comedor y quién llega al comedor y que te acompaña a una movilización y que cuando ya se recuperó me dijo, mira, yo vine porque yo sé lo que ustedes hacen. Entonces es como que hay... Sí, hay una conciencia colectiva de lo que está pasando. Hay y un nivel de necesidad tan fuerte donde vos ves aflorar, a veces lo que sale en los medios o qué sé yo, públicamente son las peores reacciones. Bueno, hay un montón de reacciones que realmente uno dice, bueno, hay... Sí, no todo está perdido a nivel humano, ¿no? A nivel humano. Después escuchás a un funcionario diciendo no le des de comer a alguien que está en la calle. En base a eso te quiero preguntar, ¿vos ves que las bases en la calle quizás cada vez hay más solidaridad o se mantiene la que siempre hubo, se ve más compañerismo y demás? De parte de... los otros estamentos de la política, de los que tienen que dar respuestas a veces, cada vez ves más deshumanización, ves que se están yendo de un extremo a otro. Sí, crueldad, desprecio, ya no sé qué palabra ponerle, porque siempre he buscado qué palabra ponerle a cómo son esas reacciones. Hay sabiendo, incluso reconociendo que la situación está mal, responder de ese modo. No, es realmente, yo creo que la palabra es cruel. Y a mí dice, bueno, sí, una palabra, bueno, pero creo que la crueldad que tienen esto, ¿no? Vas a visitar un comedor en un barrio que sabes cómo es la situación. Los vecinos te dicen, funciona el comedor. Bueno, ayuda de alguna manera. Lo visitaron en enero. Estamos en agosto. No llegó absolutamente nada. Entonces, yo lo veo más como una estrategia de intimidación que de buscar resolver una situación. Me parece que hoy yo veo a la dirigencia más preocupada por intimidar para que la cosa no se pudra que por resolver algo. Silvia, la última que te hacemos, entonces el 7 de agosto, Libres del Sur, ¿va a estar en la marcha? Sí, nosotros desde Libres del Sur formamos parte de un espacio que se llama Territorios en Lucha.
vamos a estar participando de la movilización, de la convocatoria, de la concentración que se hace en la Plaza de Mayo. Nos parece muy importante en momentos como estos, que son momentos tan difíciles, dejar de lado las diferencias y poner por encima las coincidencias. ¿Van a caminar desde Rivadavia como se hace habitualmente? ¿Cómo lo van a hacer ustedes puntualmente? En el caso de Libres del Sur, sí, yo voy a estar en la peregrinación que se hace desde Liniers hasta la Plaza de Mayo. Desde los otros sectores vamos a estar concentrándonos ya en la Plaza de Mayo, donde va a haber incluso muestra de distintas actividades que se hacen, porque necesitamos seguir diciéndole a la sociedad que hay un montón de tareas que se siguen sosteniendo a pesar de la intimidación, de la represión, de los allanamientos, de todas las cosas que quieren hacer para que la gente tenga mucho miedo de organizarse. ¿Y qué expectativa tienen? ¿Qué esperan? ¿Esperan mucha gente movilizada? Estamos trabajando para eso. Veremos a ver cómo es. Sabemos que hay mucho miedo, sabemos de que sigue siendo difícil trasladarse, el transporte está carísimo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos a principio de mes, eso ayuda, pero bueno, trasladarse desde el conurbano es muy caro y bueno, y está muy claro de que nosotros nos movilizamos por transporte público, así que bueno, esperamos que sea una jornada muy importante. ¿Sabés a qué hora está pautada la concentración en Plaza de Mayo por si alguien quiere ir? Sí, en realidad ya desde las 11 de la mañana van a estar poniéndose los stands, esperando, digamos, a quienes lleguemos desde Liniers. Pero el acto está previsto para las 2 de la tarde. Ok, genial. Silvia, gracias por estos minutos con Sónica. Siempre es un placer recibirte. Hace muchos años que nos conocemos. Sabemos de tu lucha, de tu militancia, de siempre estar en el mismo lugar. Y obviamente pasan los gobiernos, pasan, digamos, los partidos políticos. Y, digamos, algo que no han hecho nunca ustedes es dejar de decir, che, acá hay esta problemática, acá hay hambre, acá hay esta situación. Y me parece que hoy es un momento como bisagra en todo esto, porque bueno, 55% de pobreza según la UCA, ¿no? Sí, y en el conurbano arriba del 75% de jóvenes, digamos, o sea, estamos peor que en la pandemia. Hay un estudio, un cuadro que hace el propio INDEC, ¿sí? Y que es tremendo. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, en la mañana de Sónica.